tal? Gracias por ver este video. Me estás ayudando mucho para seguir subiendo contenido médico para que tú puedas seguir aprendiendo. El síndrome que se va a ver es el síndrome coronario agudo. Su definición más exacta y más actualizada va a ser una afección aguda de las arterias coronarias que generan isquemia cardíaca. Recordemos que isquemia significa muerte de un tejido. En este caso estamos hablando del corazón, el tejido del corazón. Arterias coronarias son aquellas arterias que irrigan, que le llevan sangre al corazón. Si bien el corazón bombea sangre para todo tu cuerpo, las arterias coronarias van a enviarle sangre al corazón, porque este también debe recibir sangre para poder ser oxigenado. Y la afección aguda en el síndrome coronario agudo hace referencia a la formación de una placa teromatosa que obstruye las arterias coronarias. Sucede que esta placa se va formando, o sea, su formación es crónica, pero los signos y síntomas son agudos. Por eso nos dice una afección aguda de las arterias coronarias. Es decir, llega un punto en la que la obstrucción se hace tan ocluyente, ocluye o bien toda la luz o bien la mayor parte de la luz de las arterias coronarias, que esto provoca una isquemia cardíaca. Ahora, hay algo muy importante llamado factor 1 hora. El factor 1 hora hace referencia a que el personal de salud tiene 1 hora desde que se inició los síntomas del paciente. Pasado eso, en ese lapsus de 1 hora, tiene ese tiempo para intentar mitigar el riesgo de mortalidad que este síndrome suele provocar. Porque pasado esa primera hora, pues el riesgo de mortalidad se dispara increíblemente. Entonces, con respecto a la clínica, quiero hacer notar antes de seguir que cuando hablamos de síndrome coronario agudo, en este caso aquí estamos hablando de una isquemia cardíaca inestable, o una angina cardíaca inestable. La palabra angina hace referencia a dolor torácico de tipo isquemia. Es decir, cuando hablamos de angina hay la angina cardíaca inestable y la angina cardíaca estable. En este caso estamos hablando de la inestable, la angina cardíaca inestable. Es decir, angina como es dolor torácico por isquemia, estamos hablando de un dolor torácico inestable por isquemia, ¿de acuerdo? Entonces de este estamos hablando. Hágase notar que el término angina cardíaca estable actualmente ya no se está usando, pero para términos prácticos lo vamos a seguir usando, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo esa consideración, que no existe la angina estable básicamente. Ahora vamos a ver la clínica del síndrome coronario agudo haciendo referencia a la angina inestable, la angina cardíaca inestable, ¿de acuerdo? Con respecto a la clínica hay un síntoma bastante común que tenemos que prestar mucha atención porque tiene muchas características. Es el dolor torácico de tipo retroesternal. Este va a presentar 7 características que tenemos que estar muy bien atentos. Entonces, el inicio va a ser agudo y súbito. ¿Qué quiere decir? Que empieza de la nada, empieza muy abruptamente, muy rápido, pero tiene un patrón muy específico, que es los momentos emotivos. Es decir, es un dolor que es agudo y súbito, ¿sí? Estamos hablando del dolor torácico de tipo retroesternal, pero que inicia en momentos muy emotivos. Por ejemplo, la persona puede estar en una reunión de trabajo muy estresado y se desencadena de la nada este dolor torácico retroesternal. La persona puede estar discutiendo con un familiar, un amigo, y en el transcurso de la discusión se le provoca el dolor torácico, o sea, de la nada, en un momento emotivo. O puede haber recibido una noticia muy alegre, de la nada se desencadena el dolor torácico de tipo retroesternal. Básicamente los momentos emotivos pueden ser felicidad, tristeza, cólera, ¿de acuerdo? O sea, momentos que generen demasiada emotividad. Con respecto al tipo, las personas lo suelen describir como un dolor que oprime el pecho, muchas veces lo describen como si fuera una mano que está apretando tu corazón, o como si una persona te hubiera puesto una rodilla encima del pecho y te estuviera aplastando. Por eso lo describen como un dolor opresivo muy intenso. Esto sí es muy importante porque este tipo de dolor torácico por síndrome coronario agudo es insoportable, es un dolor muy intenso. El signo característico que vas a ver al paciente es el signo de Levine, que consiste en que vas a ver al paciente coloca su mano derecha en la parte izquierda del pecho, como si estuviera apretándose, porque intenta instintivamente
descomprimirlo. Como hemos dicho, es como una opresión, algo que oprime. Entonces él instintivamente intenta descomprimirlo, oprimiéndose él mismo con la mano. Muchas veces lo vas a ver con las dos manos que se toca. ¿De acuerdo? El hecho de tocarse se llama el signo de Levine. Es muy característico en este síndrome coronario agudo. Ahora, su localización. Al decir la palabra retroesternal, hacemos referencia al centro del pecho. Dolor torácico retroesternal. Es decir, que el dolor inicia, su localización es en el centro del pecho. No es ni en el lado derecho ni en el lado izquierdo, no, es en el centro del pecho. Eso es lo más frecuente, retroesternal o centro del pecho. Una localización menos frecuente es la diafragmática o boca del estómago. Es cuando el dolor no se refiere en el pecho, sino en la boca del estómago, un dolor muy intenso. Hay que tener en cuenta que muchas veces, de forma errónea, se confunde el dolor en la boca del estómago, mejor dicho, dolor en el epigastrio, porque la boca del estómago se llama epigastrio, se suele confundir con, por ejemplo, enfermedades o patologías gastrointestinales, enfermedades donde hay regurgitación ácida o algún tipo de enfermedad que provoque acidez estomacal. Entonces muchas veces se comete el error de creer que este dolor en la boca del estómago se debe a patología gastrointestinal y se le manda como un antiácido a la persona y se desatiende completamente que la persona está pasando por un cuadro de síndrome coronario agudo. Así que es muy importante hacer un diferencial cuando tenemos estas características y tenemos un dolor que inicia en la boca del estómago, ya que la persona puede estar infartándose. Ahora, hágase notar que cuando el dolor es de localización diafragmática o boca del estómago, es porque el infarto se está dando en la base del corazón, en la pared diafragmática, es decir, en la parte del corazón que está orientada hacia abajo, ¿de acuerdo? Como si fuera el piso del corazón, esa parte se está infartando. Por eso el dolor empieza en la parte de la boca del estómago, ¿de acuerdo? Y en esos casos, cuando es el dolor de localización diafragmática, tenemos que revisar las derivaciones de 2, de 3 y ABF del electrocardiograma, ¿de acuerdo? Un cuarto aspecto de este tipo de dolor torácico retroesternal, la irradiación, un factor muy importante, ya que es muy característico que el dolor se irradie. Irradiación significa proyectar. Si bien el dolor empieza en el centro del pecho retroesternal, también se proyecta a otro lado. En este caso, lo más frecuente es el borde interno del brazo izquierdo. Es la parte del brazo que conecta con la axila, ¿de acuerdo? La segunda parte más frecuente es el hombro izquierdo. Muchas veces la persona no es deportista, no ha estado cargando peso ni nada por el estilo, pero le viene un dolor de hombro izquierdo y muchas veces también se confunde con que un simple dolor muscular o un dolor de articulación. Por eso hay que estar muy atento a estas características que he mencionado. Ahora, algo menos frecuente que se irradie es al cuello anterior. En ocasiones también va a referir que siente un dolor en la parte del cuello anterior, en la parte izquierda del cuello, ¿de acuerdo? Ahora, otra irradiación también menos frecuente va a ser, por ejemplo, la mandíbula y los dientes, que muchas veces se puede llegar a confundir con un simple dolor de articulación del maxilar, o simplemente alguna enfermedad por caries o alguna enfermedad dental, cuando realmente es una irradiación, o sea, una proyección de un infarto agudo de miocardio. O sea, un síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Así que hay que estar muy atentos. Y en otras veces menos frecuentes también se puede irradiar en la nuca, provocando la aparición del dolor justamente en esa región, lo cual se puede llegar a confundir con una simple torsión o que posiblemente el paciente ha dormido mal o algo por el estilo. Por eso hay que estar muy atento a no confundir la irradiación con otras patologías. Ahora, otro quinto factor importante son los mitigantes. Quiero recalcar que acá en este síndrome coronario agudo estamos viendo la angina crónica inestable, o sea, la angina inestable, la que es inestable. Este tipo de angina no cede con nada. Ojo, una vez que empieza, no te va a parar. Tienes que ir al hospital rápidamente para que el personal de salud pueda básicamente sacarte esa obstrucción de las arterias coronarias para poder mitigar los síntomas. No se puede de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, mitigantes no hay. Y acá se especifica, no cede al reposo. No importa cuánto reposes, no importa cuánto descanses, el dolor no va a desaparecer, ¿de acuerdo?
no cede a la nitroglicerina sublingual. La nitroglicerina es un vasodilatador. Son esas pastillas, pequeñas pastillitas muy chiquititas, que los pacientes cardíacos suelen poner debajo de la lengua. Esas pastillas funcionan cuando tenemos una angina crónica estable. Cuando la angina crónica es estable, la nitroglicerina funciona y los síntomas desaparecen. Pero en este caso, aquí en esta presentación que estamos viendo, la inestable, los síntomas no van a desaparecer. Es decir, el dolor torácico retroesternal, que es muy intenso, no va a desaparecer con la nitroglicerina. La nitroglicerina es un vasodilatador, lo que quiere decir que ensancha las arterias coronarias para que éste tenga un espacio extra para que la sangre pueda circular. Porque acá la definición dijimos que era una obstrucción de las arterias coronarias, por eso la sangre no puede circular. El vasodilatador intenta ensanchar más la arteria para que la sangre pueda circular. Pero en la angina crónica inestable que estamos viendo acá no va a funcionar. ¿De acuerdo? Acompañantes. Hay una serie de signos y síntomas que suelen acompañar a lo que es este tipo de dolor torácico retroesternal. Son muy característicos. Entre ellos, los más característicos y los que con mayor frecuencia se presentan son las náuseas, la piel fría y la sudoración y, por supuesto, la ansiedad de la persona. Vas a notar una facie como ansiosa. Hay que hacer notar que estos síntomas que he mencionado, es decir, la náusea, sudoración, piel fría y ansiedad, son síntomas vasovagales. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema nervioso autónomo, a través del sistema nervioso simpático, intenta de alguna forma mitigar porque el corazón no está recibiendo sangre. El tejido cardíaco está con isquemia, está muriendo. Así que, ¿qué es lo que intenta el sistema nervioso autónomo? Pues intentar que el corazón bombee más sangre, para que éste reciba más sangre. Por eso estos síntomas vasovagales son muy característicos del síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Vamos a detallar un poquito de ellos. Las náuseas se suelen describir como una sensación insoportable. La persona no soporta las náuseas, ¿de acuerdo? La sudoración. Vas a notar que este paciente, mientras está teniendo este dolor, sus manos están muy frías, sus manos y su cara. Tú le tocas y vas a notar una frialdad. Así haga calor, así estés en verano, así estés con la calefacción prendida, así estés en una habitación cerrada, vas a notarlo muy frío. Principalmente los dedos de las manos y la cara, las mejillas, ¿de acuerdo? La ansiedad. Vas a ver una cara muy intranquila, muy ansiosa, muy asustado. Imagínate que a ti se te ha perdido tu perrito, o se te ha perdido tu hermano pequeño, o se te ha perdido tu hijo. Entonces corres a la calle desesperado, con una cara de susto, de miedo. Esa misma cara vas a ver en este tipo de pacientes. La disnea, cuando aparece, la disnea no siempre aparece, es un síntoma menos frecuente. Por si posiblemente es el menos frecuente de toda esta lista. Pero cuando ves a un paciente que está teniendo un síndrome coronario agudo, es decir, un evento isquémico, un infarto agudo de miocardio que estamos viendo acá, y ves disnea, es decir, ves esa sensación de falta de aire, entonces tienes que sospechar que probablemente esté dándose un cuadro de edema pulmonar. La persona no solamente está teniendo un infarto agudo de miocardio, sino que el infarto le ha provocado una complicación, que es un edema pulmonar. Es decir, hay líquido que se está filtrando desde el plasma sanguíneo, está pasando por la barrera alveolo capilar y está ingresando al interior de los alvéolos pulmonares y le imposibilita a la persona o al paciente poder respirar. Por eso comienza a hacer este síntoma de la disnea. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. La persona quiere tomar más bocanadas de aire. Está, ¿de acuerdo? Como si no pudiera respirar, como si quisiera más aire. El vómito. El vómito sí, posiblemente junto con la disnea, es el segundo síntoma menos frecuente en estos pacientes. El séptimo factor que tenemos que ver del dolor torácico retroesternal es el tiempo, la duración del dolor. Acá quiero hacer notoriedad en algo. Si la persona inicia con un evento cardíaco agudo y le dura más después de haberse tomado su nitroglicerina, después de haber reposado y le dura más de 15 minutos, 10 a 15 minutos, debe ir rápidamente al centro de salud más cercano, al hospital, porque esa persona tiene una hora, desde que inició los síntomas, una hora para poder hacer algo al respecto y poder mitigar lo más posible el índice, el riesgo de mortalidad, ¿de acuerdo? Si dura más de 30 minutos, entonces ya prácticamente confirmado. Pero siempre se suele aconsejar que esperes como paciente 15 minutos
Mientras llegas al hospital, pasan otros 10 minutos más, ya hay 25 minutos. Mientras entras al hospital y todo, ya se hacen prácticamente 30 minutos. Entonces ya tienes, de la hora, tienes 30 minutos perdidos solamente en viaje. Y al personal de salud ya no le quedaría una hora, le quedaría 30 minutos. Entonces por eso siempre se recomienda 10 a 15 minutos, no pasa el dolor, rápidamente acudir al hospital. En el trayecto se pasa otros 10 minutos más, ¿de acuerdo? Así que muy atento a cómo manejas la parte de la duración. Cómo aconsejas al paciente con respecto a la duración, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo muy importante. Te llega un paciente así, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer? Hay algo que debes hacer rápidamente. Tienes una hora, no puedes perder tiempo. Hay un protocolo que está diseñado para actuar de forma inmediata, de forma rápida, de acuerdo al instante, sin perder tiempo. Un protocolo de 3 pasos que deben realizarse de forma igualitaria. No es que primero el 1, segundo el 2, tercero el 3, no. Los 3 al mismo tiempo. Primero, sospecha clínica, al toque nomás. Ya tienes la sospecha clínica, entonces ya tienes el primero confirmado. Quiero hacer notar que estos pacientes, cuando vienen con este tipo de dolor, no te van a poder responder. No te van a poder responder qué tipo de dolor sientes, en dónde inició, en qué momento inició. No te van a poder responder eso. Por eso estos pacientes siempre, en la mayor parte de las veces, van a venir acompañados de alguien que estuvo presente al momento en que se inició el dolor. ¿De acuerdo? Porque este dolor, eso sí no lo he dicho, pero este dolor es decreciente, es creciente. Es decir, empieza fuerte, pero sigue aumentando, va aumentando y va aumentando aún más hasta ser muy, muy insoportable. Pero la persona que estuvo al inicio con él, pues es capaz de responderte, porque al inicio estos pacientes sí pueden hablar. Es muy intenso, pero sí pueden hablar. Luego, cuando pasa el transcurso de los minutos y se hace demasiado intenso, ya sí no te van a poder responder, porque están con mucho dolor, están ansiosos. Entonces, siempre mucho ojo con la parte de la sospecha clínica, interrogar al familiar o a la persona que vino con ese paciente. Electrocardiograma, seguidamente no, ahí mismo, mientras vas haciendo la clínica, le vas haciendo un electrocardiograma de entrada. ¿Para qué se hace el electrocardiograma? El electrocardiograma es confirmatorio, vas a confirmar si realmente hay un síndrome coronario agudo, si realmente la persona está pasando por una isquemia cardíaca, un infarto agudo de miocardio. Y el electrocardiograma te va a arrojar, en caso sí sea un infarto agudo de miocardio, te va a arrojar 2 posibles circunstancias. Es decir, 2 tipos de síndrome coronario agudo. Te puede arrojar acá te lo he puesto abreviado, ¿de acuerdo? Un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, eso significan las siglas, o puede arrojarte un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Cuando digo sin elevación del ST, con elevación del ST, hago referencia a que en el electrocardiograma, como recordarán, el segmento ST se va hacia arriba o puede irse hacia abajo. Si el segmento ST está hacia arriba, se llama síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Si el segmento ST está hacia abajo, pues entonces va a ser un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque el ST va a estar hacia abajo, va a ser una derivación negativa. Entonces, ¿para qué sirve distinguir qué tipo de síndrome coronario es? Porque de acuerdo a esto se va a poner un tratamiento adecuado, ya que un síndrome coronario agudo, entre los dos hay diferencia. Uno es más mortal porque tiene la arteria coronaria prácticamente obstruida al 100%. Mientras que el otro, la obstrucción es parcial. Puede estar un 40%, un 60%. La cuestión es que hay un pequeño espacio para que la sangre pueda circular. El tercer paso que debes hacer, ojo, junto con los otros 2 pasos, es decir, ni bien haces la sospecha clínica, vas haciendo el electrocardiograma y ahí nomás le sacas, en el tercer paso, enzimas cardíacas. ¿Cuál vas a usar? La troponina T. Ojo, siempre se debe usar la troponina T. No uses otra enzima. La troponina T es una hormona que libera el corazón. Y cuando el tejido cardíaco está isquémico, o sea, está muriendo, libera grandes cantidades de troponina T. Ojo, se recomienda no usar otro marcador porque puede darte falso negativo. Tú le sacas con otro marcador y te da que está bajo.
y tú dices, ah, mira, no se está infartando. Y no, estás cometiendo un error. Siempre solo se usa la troponina T, no uses otro marcador, ¿de acuerdo? Hay que recordar que el valor normal de la troponina T, acá te lo he puesto, es menor a 0,01 nanogramos por mililitro. Mayor a este valor, ya tómalo como un indicio de infarto de miocardio. Si es muy alto, eso va a hacer un pronóstico de qué tanto está infartado el músculo cardíaco. Si está muy infartado, pues va a haber una troponina excesivamente elevada, ¿de acuerdo? Pero de por sí mayor a 0,01 nanogramos por mililitro ya es infarto agudo de miocardio. Entonces acá te he mostrado, y quiero que tengas muy en cuenta el factor 1, el factor primera hora, la clínica muy característica que tienes que echarle mucho ojo y el protocolo de 3 pasos que debes de seguir los 3 al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y bien, espero que te haya gustado, que se te sea de utilidad y por favor suscríbanse al canal, por favor suscríbanse, es completamente gratis, no cuesta nada y bueno, nos vemos luego, hasta pronto, adiós.